En realidad esta fase es la más compleja, ¿no? De todo el desarrollo psicosexual del niño. ¿Qué más? En la fase fálica, tal como sus compañeros planteaban, se da esto del complejo de Edipo, ¿verdad? Que el complejo de Edipo nos remite al amor de los padres, la posición que tiene el niño frente a los padres. Entonces, al darse y desarrollarse el complejo de Edipo aquí, el desarrollo que va a tener, ya sea niño o niña, va a ser un tanto distinto, ¿verdad? En el niño, el proceso que hace de elección de objeto de amor es más sencillo. Ambos, tanto niño y niña, comienzan teniendo como el primer objeto de amor a la mamá, ¿verdad? Para la niña y para el niño su primer objeto de amor es la mamá. Por justamente retomar hasta la fase ahora, por ejemplo, es la primera figura que satisface. Entonces, para niño y para niña, nuestro primer objeto de amor siempre va a ser la mamá. ¿Qué pasa con el niño después de esto? Vira hacia el padre para identificarse y tiene como objeto de amor, como su primer objeto de amor, a la mamá. ¿Qué pasa en el caso de las niñas? De las niñas es más complejo, ¿verdad? Tiene como primer objeto de amor primero a la mamá, pasa hacia el papá y otra vez vuelve hacia la mamá para poder identificarse con ella y recién tener como objeto de amor al papá. Entonces, en el caso de las niñas es más complejo el trabajo que hace para tener como primer objeto de amor al papá, a diferencia del niño, ¿verdad? El niño es más sencillo, su trabajo, ¿no? Que hace. Entonces, acá se da, por ejemplo, este temor a la castración que decían uno de sus compañeros, a través de que en primera instancia el niño, la niña, tiene esta creencia, ¿verdad? De que todos tienen pene, ¿no? La creencia universal del falo, todos tienen pene. Pero después se instaura la ley, la norma, el incesto, ¿no? La ley del incesto, y no todos habían tenido pene. Entonces, en el caso de los niños, habrá este temor a la castración, a perder. Por eso es que en el caso de los hombres, se da más este temor a perder. ¿Y qué pasa en el caso de las niñas? Las niñas se dan cuenta que no tienen pene, ¿verdad? Entonces en ellas no va a haber este temor a la castración, porque nunca han llegado a tener pene. Pero en ellas sí se va a generar más bien la envidia del pene. Por eso es que más en las mujeres no se da tanto el miedo a perder como tal, sino a la envidia, ¿no? Que siempre estamos mirando cómo es el otro, ¿no? ¿Cómo es la otra mujer? ¿No? Esa es nuestra gran pregunta en el caso de las chicas, ¿no? La otra mujer, buscando siempre referentes de qué es ser mujer. Entonces, miren que desde chiquitos ya vamos viendo estos detalles que nos van a seguir para adultos. Entonces, se da el temor a la castración. Hay esta diferencia de los sexos que plantean sus compañeros, ¿no? Esta curiosidad por las partes íntimas, ¿no? El niño o la niña se empiezan a tocar, el niño no, se van tocando, friccionando, porque hay un placer, ¿verdad? Un placer en estas partes, ¿no? La pulsión se encuentra entonces en estas partes, pero no es este placer morboso, si podemos decir, que nosotros conocemos, ¿verdad? Si le decimos a un adulto, no, los niños desde chiquitos sienten placer, nos pueden decir, uy, ¿qué te pasa? O sea, nos pueden empezar a cuestionar. Porque el placer nosotros de adultos ya lo vemos con otra connotación, ¿verdad? Es un placer ya con un significado que nosotros le hemos dado. En el caso de los niños es placer, pero no es con ese contenido morboso, si se puede decir, que nosotros ya lo tenemos.
Entonces el niño desde chiquito ya siente placer en las distintas partes de su cuerpo, ¿no? Donde ya se fija la pulsión. Vimos en la parte de la boca, ¿no? En lo oral, en lo anal y ahora en las partes íntimas. Entonces el niño siente curiosidad de las cosas que tiene, porque ya va explorando, ¿no? Ya va reconociéndose como tal. Entonces, en la fase fálica, lo que vamos a tener como eje principal es el complejo de Edipo. ¿Cuál es la posición que el niño va a llegar a tener frente a sus padres, ¿no? Y se da esa primera elección de objeto de amor, que serían el papá o la mamá, que son nuestros primeros objetos de amor que vamos a tener. Entonces, acá el autor nos plantea las láminas de beso, noche, camada, oca, sueño papá y sueño mamá. En besos veíamos que la lámina nos presenta una escena donde están dos figuras que están dándose un beso y hay otro cerdito pequeño que está observando esa escena. Entonces, en esta lámina veíamos qué es lo que el niño llega a presenciar, cómo el niño está vivenciando la sexualidad de sus papás. Hablábamos de la primera escena, ¿no? De la vivencia de la primera escena, cómo el niño vivencia esa sexualidad de los papás. Hay algunos papás que tienen mucho cuidado con las demostraciones afectivas delante de sus hijos, ¿no? Y otros no. Entonces pueden haberse casos donde los papás no tengan este cuidado y puedan, no sé, que esté susceptible el niño a presenciar escenas sexuales, ¿no? Más allá de besitos y demás, ¿no? De demostraciones de cariño. Puede haber esta contingencia que el niño presencie un acto sexual desde chiquito. Entonces, cómo el niño está vivenciando la sexualidad de sus papás, cómo está internalizando el niño este rol de pareja. La noche de igual manera vemos que es una lámina oscura, ¿verdad? Donde se tiene dos figuras, qué acción están haciendo, qué hace el niño, qué es lo que está percibiendo. En la camada vemos que es una escena donde está la mamá, ¿no? Con unos chanchitos chiquitos y al otro lado están unos chanchitos más grandes, ¿no? Que están observando también. Entonces, cómo se vincula ahí la relación del niño con la mamá y con sus fraternos, pero también cómo el niño vivencia ese acto, ¿no? De, por ejemplo, el parto, el nacimiento de otros. La oca que nos emita la castración, ¿verdad? Es un ganso ahí que va mordiendo la colita de pata negra. El sueño papá y sueño mamá que veíamos sobre la relación que el niño que establece con estas figuras. Será de ideales, de identificación, qué fantasías tiene el niño o la niña en referencia a estas figuras. El autor también nos plantea los temas agresivos. Y acá nos dicen que las láminas que nos puede ayudar a indagar justamente esta área va a ser el comedero, las porquerías, pelea, caso, camada y mamada 2, como también la oca, ¿no? Por ejemplo, en comedero, nuevamente nos emite no solo a lo oral, sino también a la agresión, ¿no? Justamente acaba de la posición que tiene el niño frente a la autoridad, frente a esas figuras. El de porquerías, porque veíamos que las láminas que tenemos ahí nos presenta un escenario donde es como un lodo, ¿no? Como un vaso, y hay una figura que le echa esta sustancia a otra. Entonces ahí nos preguntábamos, ¿quién es esa figura a la cual se le está haciendo esa acción? ¿Quién es este personaje que lo está haciendo? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer esta figura frente a esa acción? Entonces acá vamos a ver ese tema, ¿no? La relación que tiene el niño con esa figura a la cual le está haciendo esa acción. El de la pelea, ¿no? Para ver qué posición tienen los papás frente a una acción así. ¿Qué hace el niño ante una situación agresiva? ¿Será el que recibe la acción o el que hace esa acción? El tema del caso,
¿no? La lámina del cardo donde se tiene a un personaje, a una persona que pareciera que se está llevando a unos chanchitos y hay otro par que se está quedando, ¿no? Ahí veíamos que esta lámina nos va a ayudar a ver temas de abandono, ¿no? De cambios, de pérdidas. Entonces, el cambio siempre implica algo de dolor, ¿no? Porque el cambio significa pérdida. La camada, ¿no? El ingreso de nuevos integrantes a la familia, ¿no? Cómo el niño llega a vivenciar esta situación. Por ejemplo, acá es importante ver cómo se le introduce al niño a este tema, ¿no? De embarazo, de la llegada de un nuevo hermanito. Hay algunas personas que pueden dar a conocer al niño, ¿no? Ya prepararlo de que va a tener un hermanito y demás, pero hay otros papás que no lo hacen. Entonces el niño puede sentir, ¿no? Como una agresión a ese vínculo que ya ha establecido con sus papás ante la llegada de un nuevo hermanito, ¿no? Y por eso en algunos casos se da esto de la rivalidad fraterna, de no querer al hermanito. Entonces, cómo el niño vivencia esa situación de parto, ¿no? De nacimiento. La mamada 2, que es la relación del niño con la mamá, pero frente a otros, ¿no? Frente a sus hermanos podría ser o frente a sus padres, cómo el niño vivencia esa relación. Y la oca nuevamente, que es esa lámina donde nos remite a la castración. Es decir, qué hace el niño frente a la agresión. Tenemos el tema de la dependencia y el tema de la independencia. Acá el autor nos plantea las láminas de partida y hoyo. Entonces, la lámina, por ejemplo, de la partida nos remite a esa lámina donde se encuentra pata negra solo, ¿verdad? Es un camino y está solo ahí pata negra. Y en el hoyo es una lámina que de igual manera solo se tiene a un personaje, solo que en esta ocasión la lámina es oscura. Los tonos que resaltan bastante en esta lámina es el negro y pareciera que pata negra está en un hoyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el niño frente a esta situación? ¿Buscará a alguien, por ejemplo, en el hoyo para salir? ¿O intentará salir solo? ¿Qué hace frente a situaciones conflictivas, demandantes? ¿Buscará a un otro? ¿Buscará a sus papás? ¿No lo hará? Entonces acá vemos eso, ¿no? ¿Qué posición tiene el niño? ¿Busca una solución? ¿No busca? Y por otro lado tenemos el tema de la culpabilidad. Acá, por ejemplo, nos plantea el autor que vamos a tener las láminas edípicas, de dependencia e independencia, las agresivas, donde se puede dar este tema de culpabilidad, ¿no? Nos plantea el retorno de las pulsiones agresivas, las dirigidas a otros y a uno mismo. El tema de los sexos invertidos nos plantea sobre la identificación con su mismo sexo, niñas, niñas o niñas, niños. Es esperable que, por ejemplo, si nuestra infante es una niña, las identificaciones que haga con pata negra sean de niñas, ¿verdad? Que diga, ah, pata negra es niña y demás. Y que en el caso de los niños haga esta identificación sexual con el sexo masculino, que diga, ah, chanchito es machito, ¿no? Chanchito es niño. Pero ¿qué pasa si una niña identifica pata negra como niño, como macho, ¿no? Como machito? ¿Qué creen que puede significar eso? Que hay esta inversión, ¿no?
¿Qué se les ocurre? ¿Ya? Les decía, es normal y es esperable en realidad que si estamos administrando el test a una niña, ella pueda identificar al personaje principal, que en este caso es Pata Negra, como niña, ¿verdad? O sea, como Pata Negra es hembrita. O si estamos administrando a un niño, que identifique al personaje principal como niño o como machito. ¿Qué pasa si la niña no identifica a Pata Negra como niña, eh, como hembrita, sino identifica a Pata Negra como machito, como niño? ¿Qué podemos decir de eso? Ya su compañera nos plantea que puede ser indicios de homosexualidad, ¿verdad? Porque en el caso de las niñas se hace un doble viraje, eso es lo que hablábamos hace unos momentos, ¿verdad? En el caso de los niños es más sencillo, no hacen un doble viraje, se identifican con el papá y la mamá pasa a ser ese objeto de amor. En el caso de las niñas no, porque las niñas, al igual que el niño, parten del objeto de amor hacia la mamá, pero se identifican con el papá y después vuelven a identificarse con la mamá y recién tienen como objeto de amor al papá. Las niñas hacen un doble trabajo. Y ahí su compañera nos plantea que puede haber unos indicios de homosexualidad, ¿no? Si es que se presenta esto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? O que en el caso de los niños, ¿no? Que el niño pueda identificar a Pata Negra no como machito, no como hembrita, que diga Pata Negra es niña, y que su identificación con este personaje sea niña, 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 niña. Puede ser que esté justamente en esa etapa, ¿no? De primero identificarse con el sexo opuesto, pero después va a cambiar. Ya nos puede dar indicios de que está atravesando. El autor, Corman, nos presenta esta inversión de sexo, nos puede estar dando indicios de una dificultad en asumir su identidad sexual. Es decir, que si se presenta esta situación de que el niño se identifique con otro sexo, es decir, que identifica al personaje principal en diferencia a su sexo, nos puede estar marcando una dificultad con asumir su identidad sexual, ya sea en niñas o ya sea en niños. Sin embargo, esto no debemos tomarlo a la literalidad en relación a la homosexualidad, sino que esto tiene que estar acompañado de las referencias vivenciales que tiene la niña o el niño. Bien nos está marcando una dificultad en asumir su identidad sexual. Eso es cierto, ¿verdad? Porque por algo está haciendo esta inversión. Pero hay que tener cuidado en asumir nosotros, en nuestra interpretación de que esta niña o este niño ya tiene tendencias homosexuales.
y que en un futuro ya le vamos a decir, tu niña o tu niño va a ser homosexual, ¿verdad? Hay que tener cuidado con tomarlo nosotros, es decir, hacer una interpretación literal de homosexualidad. Sí nos está marcando lo que nos dice el autor, de que tiene dificultades con asumir su identidad sexual. Pero ante esto, debemos preguntarnos cómo es la vivencia de la niña o el niño que está teniendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si la niña identifica a Pata Negra como machito, digamos, ¿no? Y en todas sus historias, Pata Negra es machito, en toditas. Podemos decir, tiene dificultades en asumir su identidad sexual. Pero ¿qué pasa si revisamos su historia y vemos que la mamá de, no sé, de Esperancita es ausente, que no está presente en la vida de la niña? Y que el papá sí. Que el papá está muy presente en la vida de Esperancita, ¿no? Que el papá es el que satisface más sus necesidades, está pendiente de ella, ¿no? De que tiene más presencia en la vida de Esperancita que la mamá es una persona ausente. ¿Será que Esperancita va a tomar como identificación a la mamá? Recordemos que en la fase infantil nos identificamos con nuestras figuras paternas. Agarramos rasgos, ya sea de mamá o sea de papá, porque son nuestros primeros modelos de vida. Entonces, ¿será que Esperancita va a agarrar o identificarse con rasgos de una mamá que tal vez se encuentra ausente? O por el otro lado, tal vez intentará tomar rasgos de identificación de una figura que sí se encuentra presente, pero que no es de su mismo sexo. ¿Qué cree? Disculpe, buenos días. En el mismo caso podríase suceder si de Esperancita fuera o sea, tiene padre y madre, muy en cuestión, pero tal vez tenga un hermano mayor, no tanto, pero que sí lo cuida, lo protege, la protege. Entonces hay una identificación más de ella, o bien una admiración. Entonces la ve, lo ve a Pata Negra como una identificación de su hermano. ¿Ya? Te logra escuchar un poco a ti, no sé quién habló, del estudiante, no lo escuché muy bien, no sé si podrías volver a compartir tu opinión. Ok, bueno, lo que me refiero es de que, ¿se me escucha? Ahora sí te escucho. Me refiero de que quizás en cuestión de Esperancita, su identificación justamente Pata Negra, o sea, que es macho, puede ser que tenga un hermano mayor, tal vez no mucho, digamos 2, 3, 5 años, que la cuida, la protege, la acompaña, capaz va con ella al colegio. Entonces hay una idea justamente de Pata Negra como una cuestión heroica, digamos, porque lo ve a su hermano como esto, como con el que siempre está. Entonces, más una identificación justamente hacia los padres y hacia su hermano. ¿Ya? En ambas intervenciones de sus compañeros nos plantean que sí puede haber más una dificultad, pero con la identificación, ¿verdad? Su compañero planteaba que puede haber una identificación más por la parte heroica que puede ser, es decir, de la labor que está cumpliendo esta figura en la vida de Esperancita, digamos. Y lo mismo que su compañera planteaba, ¿no? De que es necesario revisar la historia de la niña. Y sí, entonces a eso va de que tengamos cuidado en catalogar algo directamente como indicios de homosexualidad, sobre todo cuando son niños, porque recordemos que a esta edad, más o menos, los niños están haciendo este trabajo del complejo de Edipo. Entonces, están moviéndose muchas cosas que se va a ir a instaurar por completo ya cuando sean adultos, ¿verdad? Cuando ya somos adultos, nuestra
estructura no va a modificarse para nada. Si llegamos a conformarnos como una estructura neurótica, toda la vida vamos a ser neuróticos. Sea obsesivo, sea histeria, o si llegamos a conformar una psicosis, vamos a ser siempre una psicosis. Desencadenada, no desencadenada, pero siempre vamos a hacer una psicosis. Y lo mismo con la perversión. Entonces, en estos momentos de la infancia estamos moviendo cosas, ¿no? Se están llegando a conformar cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que llegamos a decir de los niños, ¿verdad? A sacar de hipótesis. Entonces acá sí se nos presenta una situación así, vamos a ver que sí hay una dificultad con las identificaciones de la niña o del niño. Entonces ahí nos tenemos que preguntar, a ver, un momentito, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y revisar nuevamente nuestras entrevistas del por qué se está presentando esta dificultad. Más allá de verlo como una homosexualidad, ¿no? De una posible homosexualidad. Lo podemos tener eso siempre en presente, pero siempre indagar más, no quedarnos con esa primera hipótesis, ¿no? De ver primero de qué está pasando ahí, por qué se está presentando esta dificultad con la identificación de esa niña o de ese niño. Eso es lo que nos plantea acá, ¿no? De ver la diferencia sexual va a depender de la vivencia que tenga la niña o el niño. El otro tema que nos plantea el autor va en relación al padre nutricio. Acá de igual manera nos habla de una inversión de los roles de la figura, al igual que en el tema de la madre ideal, ¿no? Algunos niños no pueden ver a la figura materna como la figura que satisface las primeras necesidades, ¿verdad? Eso es lo ideal, pero no siempre pasa. Entonces, algunos pueden tener como a la figura paterna como aquella figura que satisface las necesidades afectivas y otras del niño. Entonces, hay una inversión de los roles de las figuras. Y el último tema que nos plantea el autor es el de la madre ideal. O sea, acá puede darse, por ejemplo, por vivencia caracterizada por la frustración. ¿Qué posición tiene el niño o la niña frente a la mamá, frente a la figura materna? Y nos plantea acá este tema, ¿no? De la madre sustituta. Si no es la mamá, ¿quién es la que está cumpliendo o quién es el que está cumpliendo ese rol nutricio? Entonces, estos son los temas, los grandes temas que nos plantea el autor. Los grandes temas del autor, lo cual pueden ustedes apoyarse con las fases que desarrolla Freud, ¿no? La fase oral, la fase anal, la fase fálica, el periodo de latencia también que nos plantea Freud, perdón, donde nos dice, ¿no? Que se instauran los diques anémicos, ¿no? Donde se ponen ya límites. Por ejemplo, límites al asco, o sea, se instaura el asco, la vergüenza de decirle a tal vez al niño, mira, no te puedes tocar tus partes, digamos, ¿no? Entonces le ponemos un límite. No te puedes ir y tocar la nariz y hacer algo después. Entonces, se va poniendo normas, ¿no? Se va poniendo límites a esa pulsión. Y por último, Freud nos plantea la pubertad, ¿no? Entonces, donde se dan los cambios a nivel del cuerpo, ya se va formando la estructura del sujeto y en la pubertad ya se da indicios de la segunda elección de amor. Entonces, la primera elección de amor siempre van a ser nuestros papás, dependiendo si eres niña o niño. Y en la segunda elección de amor ya esto se traslada a un tercero, ¿verdad? A alguien externo del hogar. Y en este caso serían nuestras parejas, ¿no? Nuestras futuras parejas. Entonces, esto es importante que ustedes lo puedan repasar con calma. Esto se encuentra en su texto. Lo pueden encontrar desde la página 23. Desde ahí el autor ya nos habla de los grandes temas hasta la página 38. Entonces, de la página 23 hasta la
38 pueden ir repasando ustedes sobre los grandes temas que el autor nos plantea. Nos daremos un receso de 15 minutitos y volveremos a las 8:25.
Bien, volvamos a la clase. Con todo lo que hemos llegado a avanzar hasta ahora, vamos a ingresar a la corrección de este test. Como primer paso de corrección del pata negra, tenemos el paso del frontispicio. La corrección del pata negra va muy ligado a los pasos que se llegaron a desarrollar durante la administración, ¿sí? Eso es lo que van a ir ustedes viendo. Pero les repito, los pasos van muy ligados a la corrección que vamos a hacer. Entonces, como primer paso, ¿qué hicimos durante la administración? Realizamos el frontispicio, ¿verdad? Demostrábamos esa lámina y indagábamos sobre la internalización de los roles de la familia. Por eso es que hacíamos distintas preguntas, ¿verdad? ¿Quiénes son estos chanchitos grandes? ¿Quiénes son los pequeños? ¿Qué vínculo tienen con pata negra? ¿Qué edad tienen? ¿Qué sexo tienen? Entonces, indagamos muchos aspectos en esa lámina. Entonces, como primer paso de la corrección del pata negra, tenemos el punto del frontispicio. En este vamos a realizar un cuadro que ya es muy conocido por nosotros, que es el cuadro del nivel descriptivo y nivel interpretativo. En el nivel descriptivo realizamos la segmentación de las respuestas que ha hecho el niño. Como en este caso no tenemos una historia como tal, sino que son más preguntas, podemos hacer trechos de pregunta a pregunta o si son preguntas cortas, agarrar dos preguntas o demás, ¿sí? Como en este caso agarramos dos preguntas. Entonces, hacemos esas dos preguntas acá, la dividimos de las demás y acá hacemos el nivel interpretativo de ese trecho que se está llegando a agarrar. Repito, tenemos el nivel descriptivo e interpretativo del primer punto del frontispicio. Hacemos nuestro nivel descriptivo y acá vamos a registrar todas las preguntas y respuestas que hemos llegado a tener del niño o del... Lo registramos y hacemos nuestra segmentación. Como en este caso no tenemos una historia, sino que más son preguntas y respuestas, podemos hacer una segmentación de pregunta a pregunta o podemos agarrar dos preguntas si es que no hay mucho contenido en las respuestas del niño, como en este caso, ¿verdad? No es mucho contenido de su respuesta. Entonces, podemos agarrar dos preguntas de acuerdo a lo que consideremos nosotros que se pueda interpretar en ese trecho. Entonces, hacemos esa segmentación y en el nivel interpretativo realizamos un análisis de ese segmento que tenemos. Entonces, hacemos nuestra interpretación. Lo mismo con las demás preguntas que tenemos. Y por último, hacemos una síntesis de todo este análisis que hemos llegado a identificar acá. En la síntesis, recordemos que hacemos la integración de todo ese análisis que se hizo acá en el nivel interpretativo, sin perder en cuenta cuál es el objetivo principal de esa lámina. El objetivo principal de esa lámina es el indagar la internalización de los roles de la familia que el niño tiene. Entonces acá vamos a ver todo eso, ¿no? Cómo es esa internalización familiar que el niño tiene. Terminamos de hacer nuestro análisis y pasamos al segundo punto de la corrección del pata negra. Y el segundo punto es de la historia. ¿Qué hacemos durante la administración? En la administración, primero mostrábamos el frontispicio. Terminábamos de indagar, agregábamos el frontispicio a las demás láminas, la esparcíamos sobre la mesa y le solicitábamos al niño
que elija las láminas que quiera para elaborar su historia. Y el niño empezaba a elaborar su historia, nosotros registrábamos el orden que el niño iba poniendo a cada lámina según la historia que ibas relatando, ¿verdad? Entonces decíamos que el orden que importaba era ese orden que el niño iba a dar a las distintas láminas, no el orden que nosotros íbamos a poner tal vez de una lámina a otra, sino el orden que el niño iba poniendo a las láminas según el paso que íbamos realizando, en este caso en la historia. Entonces tenía su selección de láminas y procedía a contar su historia. Y nosotros registrábamos con qué lámina comenzaba, cuáles seguía y demás. Entonces, eso es lo que se va a hacer en este segundo punto de la corrección de la historia. Nuevamente hacemos un nivel descriptivo e interpretativo y acá registramos las láminas con las cuales el niño ha llegado a elaborar su historia. Entonces vamos a tener un nivel interpretativo y descriptivo de cada lámina. ¿Sí? Pueden hacerlo por separado o pueden hacerlo en conjunto. En este caso, el niño solo ha elegido una lámina para su historia. Entonces, colocamos el nombre de la lámina y hacemos lo que ya conocemos. En el nivel descriptivo registramos todas las respuestas que ha dado el sujeto. En este caso, su historia solo la ha elaborado con una lámina. Que después vamos, al terminar de hacer la corrección, vamos a ver que esta administración sí ha tenido errores de administración, ¿sí? Entonces tenemos solo una lámina aquí con la cual el niño ha llegado a elaborar su historia. Es la lámina de la partida. Registramos el nombre de la lámina, registramos la respuesta del niño y de igual manera hacemos nuestro nivel interpretativo. Analizamos los trechos que hemos llegado a segmentar acá y posterior a eso vamos a realizar una síntesis de todo lo que estamos llegando a identificar en el nivel interpretativo. ¿Sí? Entonces ya estamos en el paso 2. En el paso 2 desarrollamos la historia. Hacemos un cuadro nuevamente. Ponemos el nivel descriptivo, registramos las respuestas del sujeto. En este caso, solo ha utilizado una lámina para desarrollar su historia. Entonces, solo vamos a tener un nivel descriptivo e interpretativo. Si el niño elige más láminas, vamos a tener varios niveles descriptivos e interpretativos de acuerdo a las láminas que el niño ha llegado a desarrollar. ¿Sí? En el elija más láminas, que es lo esperado, no vamos a nivel descriptivo e interpretativo. Realizamos qué parte de su historia ha integrado esa lámina, hacemos el nivel interpretativo, continuamos con la siguiente, ¿no? Directamente el cuadrito otra vez, nivel descriptivo e interpretativo, y cuando ya terminemos con todas las láminas que el niño ha integrado para su historia, recién realizamos una síntesis general. Una síntesis general de toda la historia que ha llegado a elaborar el niño. ¿Sí? Posterior a esto, tenemos el paso de las preferencias y rechazos. Acá vamos a dividirlo en dos trechos. Ya estamos en el paso 3 de la administración, ¿verdad? En el paso 3
le pedíamos al niño que haga 2 montoncitos de las láminas que más le gustan y de las láminas que menos le gustan. Comenzábamos por las que más le gustan y después nos íbamos con las láminas que menos le gustan. De igual manera, ahí tenemos un orden que el niño ha llegado a dar, ¿verdad? Desde la lámina que más le ha gustado hasta la que más menos le gusta. Y lo mismo con las láminas que no le gustaron. Desde la lámina que menos le gustó hasta la lámina que menos más le ha llegado a gustar al niño. Entonces tenemos 2 órdenes. Vamos a comenzar con las preferencias, es decir, con las láminas que le han gustado al niño. Entonces, de igual manera vamos a hacer un nivel descriptivo e interpretativo de cada lámina que el niño ha llegado a seleccionar en ese montoncito de las láminas que le han llegado a gustar. Entonces, todas van a tener su nivel descriptivo e interpretativo y estas sí van a tener una síntesis después de este análisis de los niveles. Entonces, registramos el nombre de la lámina, hacemos un nivel descriptivo del por qué le ha gustado esa lámina, ¿no? Y quién le gustaría ser. Hacemos su interpretación, su síntesis. Pasamos a la siguiente lámina que más le ha gustado al niño. Lo mismo, nivel descriptivo, nivel interpretativo y su síntesis. Pasamos a la tercera lámina que más le ha gustado. Nuevamente tenemos el nivel descriptivo, el nivel interpretativo, su síntesis. Y así hacemos hasta culminar con ese montoncito de las láminas que le han llegado a gustar según el orden. Y pasamos a las láminas que no le han llegado a gustar, ¿sí? A las láminas rechazadas. Nuevamente acá registramos el nombre de esa lámina que menos le gustó. Hacemos un cuadro de nivel descriptivo e interpretativo. Y continuamos con su síntesis. Pasamos a la siguiente lámina que menos le gustó. En este caso es camada. Nuevamente hacemos su cuadrito de nivel descriptivo e interpretativo. Hacemos su segmentación y su interpretación, su análisis. Y culminamos con su síntesis. De esa lámina. Lo mismo hacemos con todas las láminas que no le han llegado a gustar al niño. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, si los llegas a identificar, sí. Todo lo que puedas llegar a interpretar, lo llegas a hacer en el nivel interpretativo. En el nivel interpretativo vas a considerar, por ejemplo, datos de entrevista, también esto del psicoanálisis, ¿no? De lo que vimos de las fases, de los grandes temas que el autor plantea. Entonces, todo eso van a poder integrarlo en el nivel interpretativo de cada lámina. O sea, en el paso más complejo ahorita que les va a resultar es este paso 3, ¿no? De las preferencias y rechazos, porque ahí vamos a hacer el análisis de todas las láminas que se han llegado a administrar. Entonces, hasta ahora, si bien es un poco complejo, porque van a ser de cada lámina, pero es un paso que ya conocemos, ¿no? Que ya hemos realizado desde el TETAD, hicimos esa misma lógica. ¿Verdad?
Entonces, esto ya es conocido por ustedes. Lo único que les diría que es de la historia, un nivel descriptivo e interpretativo de cada lámina y solo una síntesis general de toda la historia, es decir, de todos sus análisis de los niveles interpretativos de cada lámina, los agarran y solo hacen una síntesis general. No hacen de cada lámina como se va a hacer en esto, ¿no? De las preferencias y rechazos, que sí va a tener su propia síntesis de cada lámina. En eso sí, pero en la historia, si gustan, lo pueden hacer. Pero sería más conveniente que solo hagan una síntesis general que les dé ya una pauta sobre la dinámica que está planteando ahí el niño, ¿no? De su acción que está haciendo. ¿Hay alguna pregunta o duda más? Paso 3. Ya, creo que nadie más tiene una preguntita. Entonces pasemos a un aspecto que se desarrolla en este punto 3. En este punto 3, además de hacer el análisis de cada elección que hizo el niño, de las láminas que le gustaron y de las láminas que no le gustaron, también vamos a hacer un análisis de las selecciones como tal que ha hecho el niño durante toda la administración. Entonces, este análisis se va a basar justamente en esas diferentes selecciones que ha hecho el niño a lo largo de todo el test. ¿Cuáles son esas elecciones que ha hecho el niño durante toda la administración? ¿Cuáles creen que han sido esas 3 elecciones que el niño hace durante toda la administración? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles creen que han sido esas 3 elecciones que el niño ha llegado a hacer? Las aceptadas, las que no aceptó y las que le gustan, ¿no? Y las que no le gustan. ¿Ya? No te escuché muy bien al inicio. Dices las láminas que no le gustaron y las que sí le gustan. Sí, y las que prefiere y las que no prefiere. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Podría ser también las láminas que escogió para su historia. ¿Ya? Las láminas que escogió para su historia. ¿Qué más? Hasta ahora, con la parte de dos compañeras, tenemos 2 selecciones. Sus compañeras nos plantean las láminas que le han gustado y las que no le han gustado. Ha sido una primera elección que ha hecho el niño. Y otra de sus compañeras planteaba que otra elección que hace el niño es escoger las láminas para su historia. ¿Qué más? Nos falta una elección. La de los deseos. Ya.
¿ya? Nos plantean de los deseos y el último paso, ¿no? Del bestiario de sazón. Les comento que, perdón por el ruido, es que están ahí los gatitos haciendo su carnaval. Ya, les decía que el niño o la niña hace 3 elecciones importantes durante toda la administración del patanero. Una de esas primeras elecciones es el de la historia, donde el niño hace una elección, ¿verdad? De las láminas que van a ingresar a su historia y de las que no. Ahí ya hace una primera elección. La segunda elección que hace el niño es lo que planteaban también sus compañeras. Cuando hace estos 2 montones, láminas que le han gustado y las láminas que no le han gustado. Ahí ya hace su segunda elección. Y la tercera elección que hace el niño, y por eso es importante que nosotros estemos atentos al orden que el niño está dando, es cuando se le pide al niño que elija la lámina que más le ha llegado a gustar del montón de láminas que sí le han gustado. Y la lámina que menos le gustó de todo ese conjunto de láminas que no le han llegado a gustar. Esa es la tercera elección importante que hace el niño durante la administración. Es la historia, la selección de láminas que le gustan y no le gustan, y por último, aquella primera lámina que el niño ha gustado y como la lámina que menos le ha gustado. Entonces, como primera elección tenemos la elección que hizo de la historia. En esa tenemos 2 grupos, ¿verdad? De las láminas que sí ha llegado a integrar el sujeto para su historia y las láminas que el niño no ha llegado a integrar a su historia. Entonces, aquellas láminas que sí han llegado a integrar a su historia, que sí han sido aceptadas para formar su historia, le vamos a poner una A. Todas las láminas que sí han sido aceptadas, seleccionadas para conformar su historia, van a tener una A de aceptada. Las láminas que no han sido aceptadas, es decir, aquellas láminas que han sido no seleccionadas para su historia, van a llegar a tener una NA de no aceptar. Pasemos a la segunda elección que hizo el niño. En la segunda elección que hizo el niño tenemos de las preferencias y rechazos. En estas, de igual manera, tenemos 2 grupos, ¿verdad? De las láminas que le han gustado y de las láminas que no le han gustado. Entonces, las láminas que le han gustado van a tener también una A. Y todas aquellas láminas que están en el grupo de láminas que no le han gustado van a tener una NA. Ingresando a la tercera elección que hizo el niño, tenemos el de la degradación de preferencias y rechazos. ¿Verdad? De los 2 grupos que hemos tenido, de las láminas que más le han gustado, hay una primera lámina que el niño ha elegido como la que más le ha llegado a gustar. Esa primera lámina va a tener una A. Solo esa primera lámina. Y lo mismo vamos a hacer con la primera lámina que ha sido elegida como la que no le ha gustado, como la que menos le gustó. Solo esa primera lámina. Entonces, en esta tercera elección, solo una lámina va a adquirir una A y solo una lámina va a adquirir una NA. Entonces, una vez que identifiquemos esas elecciones que ha hecho el niño, vamos a empezar a registrar todas las láminas con las diferentes adquisiciones que ha llegado a tener.
las NAs, cuáles han sido, ¿verdad? Entonces tenemos esto. Gracias a la tercera elección que hace el niño, vamos a identificar aquella lámina que ha tenido 3 As y aquella lámina que ha tenido las 3 NAs. ¿Qué significa entonces que hagamos este cuadrito? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque identificar todo esto nos va a permitir interpretar, saber cuáles son los conflictos más conscientes, los conflictos no tan significativos y los conflictos más inconscientes. Los conflictos más conscientes son aquellas láminas que van a tener 3 As y 3 NAs, ¿verdad? Que en este caso van a ser estas. Esta y esta. Los conflictos no tan significativos van a ser aquellas láminas que tengan 2 As o 2 NAs. Son las láminas o los temas que no abarcan conflicto en el niño. Y lo que realmente nos importa y donde debemos poner énfasis son en las láminas que van a presentar esta dualidad, esta ambivalencia, ¿no? De tener una A y una NA, o una NA y una A. Son las láminas que van a marcar conflictos más inconscientes. Entonces nos debemos enfocar en estas láminas que tengan esta dualidad. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Hasta aquí, de las selecciones. Vamos a hacer un ejercicio con estas, ¿sí? No se preocupen. Hasta aquí, donde hablamos de las diferentes elecciones de su identificación. ¿Tienen alguna pregunta? En la segunda elección, sí. En la primera elección, sí. En la primera elección, marcamos todas las láminas que han sido elegidas para conformar su historia. Todas. Si he elegido 6, marcamos a todas las 6 con una A. Y todas las láminas que no han sido elegidas para su historia, que serían 11, ¿verdad? Porque trabajamos con 18 láminas, perdón. Si he elegido 6, esas 6 va a tener las As. Y las restantes 12, que no han sido elegidas para su historia, van a tener una NA. Pasamos a la segunda elección. En esta segunda elección tenemos 2 grupos, ¿verdad? Si ha elegido, no sé, 8 láminas que más le han gustado, esas 8, una A. Y las 10 láminas restantes que no le han gustado al niño van a tener una NA, todas. Y en la tercera elección, solo una lámina va a tener una A y solo una lámina va a tener una NA. Y esa lámina que va a tener una A va a ser aquella lámina primera que el niño ha llegado a elegir. Que sería la primera lámina que más le ha gustado y aquella lámina que menos le ha gustado. Solo esas 2 primeras láminas van a tener una A y una NA. No todas, solo esa primera lámina, esa primera elección que ha hecho el niño de como la lámina que más le ha gustado y solo esa lámina como aquella que menos le gustó. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas tienen para identificar las elecciones que hizo el niño?
Ya. La pregunta de su compañero era que podamos explicar un poco más sobre la identificación de los conflictos. Después de identificar y poner una A, una NA, de acuerdo a las elecciones que ha hecho el niño, vamos a tener este cuadrito. Una vez que tengamos este cuadrito, que vamos a hacer un ejercicio de esto, vamos a identificar aquella lámina que va a tener 3 A's y 3 NA's. Y vamos a identificar los diferentes conflictos que tenga. Ya, entonces vamos a tener los diferentes conflictos. Vamos a tener los conflictos más conscientes, que son aquellas láminas que van a tener las 3 A's y las 3 NA's. Es decir, a ver. Ay, es cierto. Aquí está. Perdón, estoy teniendo interferencias. Ya. La pregunta de su compañero era que volvamos a explicar esta identificación de los conflictos. Una vez, niño, vamos a tener este cuadrito, que vamos a hacer varios ejercicios de esto para que ustedes puedan hacerlo más fácil, ¿sí? Supongamos que ya tenemos el cuadrito. Una vez que tengamos el cuadrito, nos vamos a dar cuenta que hay láminas que van a tener 3 A's, 3 NA's, hay otras que van a tener 2 A's, otras que van a tener 2 NA's, y hay láminas que van a tener ambas, ¿verdad? Una A y una NA. Una A y una NA, o una NA y una A. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? ¿Por qué necesitamos hacer esto? Tiene un objetivo. El objetivo es que podamos identificar los diferentes conflictos que tiene el niño. Los conflictos más conscientes van a ser aquellas láminas que van a tener las 3 A's y las 3 NA's, que solo va a ser una lámina, ¿verdad? Porque solo una lámina va a tener esta tercera elección. Solo una llega a adquirir una A y una tercera NA. Entonces, sus conflictos más conscientes solo van a ser una lámina, ¿verdad? La lámina que tenga las 3 A's y las 3 NA's. Los conflictos no significativos o no tan significativos, es decir, que no marcan conflicto en el niño como tal, van a ser aquellas láminas que van a tener una A y 2 NA's. Por ejemplo, acá, las láminas que no marcan conflictos significativos es esta, ¿no? Que tiene 2 A's, como la cabra. Tenemos de la pelea, que de igual manera solo marca 2. De sueño, mamá, de igual manera solo marca 2 A's. De noche, de igual manera, ¿no? Tiene 2 NA's. Porquerías, de igual manera, tiene 2 NA's. Entonces, esas láminas, por ejemplo, acá son las que marcan menor conflicto, ¿no? Que no tienen ese conflicto significativo. Ya identificamos hasta acá las láminas, estas dos láminas que sí marcan un conflicto, pero más consciente. ¿Cuáles son aquellas láminas que marcan conflictos más inconscientes? ¿No? Donde nos debemos enfocar más son en estos conflictos inconscientes. Son aquellas láminas que tienen una A y una NA, o una NA y una A. Es decir, son aquellas láminas que marcan esta ambivalencia, ¿verdad? Porque la A nos da cuenta que ha sido elegida o aceptada por el niño. Y una NA nos marca que ha sido una lámina que no ha sido elegida.
Entonces son láminas que marcan una dualidad, una ambivalencia en el niño. Son estas láminas en las cuales nos debemos enfocar más, porque son las láminas que marcan conflictos, pero a nivel inconsciente, a nivel del síntoma, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, acá, la duda, el beso, el comedero, la mamada 1, mamada 2, el caso, la oca, camino y el árbol son láminas que sí marcan conflictos muy significativos en el niño. Entonces debemos ahí nosotros llegar a ver cuáles son esos temas que indagan estas láminas, qué es lo que el niño llega a desarrollar ahí, cómo se está identificando, cómo está percibiendo ahí el ambiente, todo, ¿no? Debemos llegar a enfocarnos más en esas láminas que marcan conflictos más al nivel inconsciente. Entonces, nuestro análisis va a guiarse más por los conflictos más inconscientes y por los conflictos más conscientes. ¿Qué más? ¿Qué más dudas tienen hasta aquí? Hagamos un breve ejercicio, si es que no hay más dudas. Vamos a esperar que cargue los mensajes.
la lámina de la cabra y el frontispicio. ¿Hay alguna que les falta, que quieran que repita? La primera, por favor, Lisa. Ya, voy a repetir otra vez. Las láminas de preferencia, es decir, las láminas que le han gustado, son la duda, la pelea, el comedero, el lodo, la camada, el beso, la mamada 2, mamada 1, sueño mamá, sueño papá y árbol. Son 3, 6, 9, 10, 11. 11 láminas que el niño ha elegido como aquellas que más le gustan. No le Vámonos a gusta. las láminas que no le han gustado. Ah, son 11, perdón. Son 11 láminas, ¿no? Sí, 3, 6, 9, 10, 11 láminas que ha elegido como aquellas que le han llegado a gustar. Ahora sí, vámonos a las láminas que no le han llegado a gustar. A las láminas de rechazo. En ellas tenemos la lámina de la partida, tenemos la lámina de la noche, tenemos la lámina del hoyo, la lámina del caso, la lámina de la oca, la lámina de la cabra y por último la lámina del frontispicio. Son ahí 7 láminas, más la ¿Sí? ya de la historia, camada, la pelea, porquería, comedero, duda, beso y árbol. Repito, en la historia está camada, luego está pelea, sueño papá, mamada 2, perdón, después está mamada 1, porquería, comedero, duda, beso y árbol. En preferencias y rechazos voy a volver a repetir. Está en preferencia, en las láminas que le han gustado, está duda, pelea, comedero, lodo, camada, beso, mamada, mamada 1, sueño mamá, sueño papá y árbol. 11 láminas. En las láminas que no le han gustado o de rechazo está partida, está noche, está hoyo, está caso, está oca, está la cabra y por último la lámina de frontispicio. Ahora, en la tercera elección que hizo el niño, está como la primera lámina elegida como la que más le ha gustado, la lámina de la duda. Y en la primera lámina elegida como la que menos le ha gustado, es la lámina de la partida. Repito, la primera lámina elegida como la que menos le ha gustado es la lámina de la partida. La primera lámina, como aquella que más le ha gustado, es la duda. Entonces tenemos esas 3 elecciones que hizo el niño.
Con esta tareita vamos a terminar la clase. Les voy a dar algunos consejos para que puedan practicar con esto y mañana vamos a hacer otros ejercicios más. En un momentito. Daniela, ¿tienes alguna pregunta? Dice, antes que termine, buen día, quería pedirle por favor si pueden mandar la lista de asistencia. No me percaté que habían enviado ya, por favor. ¿Dónde estás, Gaby? ¿Estás aquí en la sala? Dicen, se les pasó a las 8:22 y se cerró 9:02. Se dio media hora. Bueno, si es media hora, es mucho tiempo, ¿no? Sí, y me sobrepasé ahí y sé que me van a llamar la atención. Por eso no voy a poder habilitar la lista. Ya. Algunos consejos que les voy a dar para que puedan hacer esta práctica es que para evitarse ustedes de escribir y reescribir las distintas láminas, es que comiencen registrando los dos montoncitos que hace el niño. Es decir, que comiencen por la segunda elección que hizo el niño. Se está viendo en la pantalla, ¿no? Sí, licencia ve. Ya. Entonces, el consejo que les puedo dar para que no estén registrando cada momento las distintas láminas y se puedan confundir, es que comiencen por la segunda elección que hace el niño, que comiencen por esta, a diferencias y rechazos, porque acá vamos a registrar absolutamente las láminas, ¿verdad? A excepción del hada, pero las 18 restantes las vamos a registrar todas. ¿Por qué? Porque el niño va a hacer esa elección, ¿verdad? De todas las láminas en dos grupos, en las láminas que le han gustado y en las láminas que no le han gustado. Entonces, como acá ya vamos a registrar todas las láminas, nos conviene comenzar por acá y no por acá, no por la primera elección. ¿Por qué? Porque aquí solo vamos a registrar las láminas que le han gustado y en el otro grupo las láminas que no le han gustado. Pero les explico por qué nos conviene comenzar aquí. Entonces, registremos los dos montones. Estos han sido los dos montones que el niño o la niña ha hecho. Acá están las láminas que le han gustado y estas han sido las láminas que no le han gustado. Todas ya van a tener de inicio una A, ¿verdad? Toditas de acá ya van a tener una A porque han sido láminas que son parte de las láminas que le han gustado. Y acá de inicio ya todas van a tener una NA porque son láminas que pertenecen al grupo de las que no le han gustado. Vámonos con la primera elección que hizo el niño, que es de la historia. Las láminas que han sido aceptadas van a tener una A y las láminas que no han sido aceptadas van a tener una NA. Entonces, volvamos. Ya hicimos una primera elección de la segunda, ¿verdad? Toditas tienen una A y toditas tienen una NA. Vamos con la primera elección. Las láminas que han sido aceptadas van a tener una A y las láminas que no han sido aceptadas una NA. Acá, por ejemplo, camada ha sido aceptada en su historia también, frontispicio también ha sido aceptada en su historia, camada también. Por ejemplo, acá duda no ha sido aceptada para su historia, entonces ya va a tener una NA. Beso tampoco, entonces una NA. Comedero, de igual manera, no ha sido aceptada en su historia, entonces va a tener una NA. Pelea sí ha sido aceptada en su historia, entonces ya va a tener una segunda A. Lo mismo sueño mamá, sueño papá, de igual manera han tenido una segunda A. Mamada 1 y mamada 2 no han sido seleccionadas para su historia, entonces van a tener una NA. Hoyo, de igual manera, no ha sido seleccionada para su historia, entonces ya va a tener una segunda NA. Caso sí ha sido seleccionada para su historia, entonces va a adquirir una
A. Oka, de igual manera, sí ha sido seleccionada para su historia, entonces va a adquirir una A. Porquerías y Noche, al parecer, no han sido seleccionadas para su historia, entonces van a tener una segunda NA. Camino sí ha sido elegida, al igual que Árbol. Entonces, los dos van a tener una A. Entonces, ya hemos identificado las dos primeras selecciones. Hemos comenzado por la segunda, colocando a las que son láminas que le gustan una A, y a las láminas que no le gustan le hemos puesto una NA. Nos fuimos a la primera elección de la historia, registramos ahí cuáles han sido las seleccionadas y cuáles no. Y vámonos ahora a la tercera elección. En la tercera elección, solo una lámina va a tener una A y solo una lámina una NA. Por eso les decía que nos conviene comenzar por la segunda elección, porque en la segunda elección ya vamos a tener ese orden de la primera lámina que ha elegido hasta la última lámina que ha elegido de este grupo de las láminas que le han gustado. Y lo mismo acá, ya vamos a tener registrado como la primera lámina que has rechazado hasta la última lámina que has rechazado. Entonces ya vamos a tener un orden. Entonces acá, solo en la tercera elección, solo una lámina quiere una A y una NA. En este caso, la primera lámina que el sujeto, que el niño ha elegido, es la camada. Entonces va a adquirir una A. Y el hoyo ha sido la primera lámina que ha rechazado, como la que menos le ha gustado. Entonces esta va a adquirir una tercera NA. Entonces acá, la lámina de la camada es aquella lámina que va a tener las tres A's, y el hoyo va a ser aquella primera lámina que va a adquirir las tres NA's. Entonces, ¿qué significaba? Aquella lámina que tenía las tres A's o las tres NA's nos significaba que son las láminas más conscientes del niño. Y aquellas láminas que tienen una doble A o una doble NA son láminas que no son tan significativos, es decir, que no marcan conflicto en el niño. Pero estas láminas duales, contradictorias, ambivalentes, podríamos decir, que tienen una A y a la vez una NA, es decir, que esta lámina en algún momento para el niño ha sido agradable y en otro momento esa lámina ha sido desagradable. Estas láminas que tienen una A y una NA o una NA y una A más inconscientes. Entonces, de esta manera vamos a identificar qué temas debemos profundizar nosotros en nuestro análisis, en nuestro informe, y por lo tanto, cómo podemos llevar la posterior intervención y terapia con el niño. Entonces, para esto nos sirve hacer este análisis de las tres A's y de las tres NA's en el pata negra. Este es el plus que tiene este test. Por eso es que se hace distintos pasos, ¿no? Porque se trata de identificar los conflictos más significativos en el niño. Entonces, hagamos ese ejercicio con lo que les di. Veamos cómo pueden identificar ustedes las tres A's, las tres NA's, aquellas láminas no conflictivas y las más conflictivas. Y el día de mañana vamos a ver cómo les fue y vamos a hacer también otra práctica, porque esto es crucial en el pata negra. Si se han dado cuenta, los pasos antes de este son ya conocidos por ustedes, ¿verdad? Ya saben, ya sabemos hacer los niveles descriptivos, sabemos hacer ya los niveles interpretativos. Pero esto del análisis de las tres A's y tres NA's es totalmente nuevo, ¿verdad? Entonces, es importante que
nos tomemos un tiempo de aprender muy bien a seleccionar, a identificar esto. Entonces, acá vamos a quedar la clase y las dudas que tengan mañana las vamos a resolver. De igual manera, como les digo, mañana vamos a seguir practicando un poco sobre esta identificación, ¿sí? De las 3 A's y 3 NA's. Bueno, si no más preguntas, sí. De lodo. Ajá, sí, sí. Porquería o lodo. Gracias por tu observación. ¿Alguien más? Una pregunta, sí, es la misma. Y sí, ¿nos puede pasar sus diapositivas, por favor? Esta observación grande. Decía, la lámina de lodo es la misma de porquerías. Decía, sí, es la ¿de cuál? Del análisis de las 3 A's y N'A's. Se las voy a pasar. Ya, entonces mañana nos vemos con este ejercicio y vamos a tener otros ejercicios más, ¿sí? Que tengan un buen día. Los que gusten, vean el video que está